es el R-27. Puede llevar hasta 6 de ellos, en sus variantes de localización por radar o por infrarrojos. Para el combate cuerpo a cuerpo, lleva 4 de los ágiles misiles de medio alcance R-73, apoyados por un cañón de 30 milímetros, el mismo que el del MiG-29 con 150 proyectiles. Las versiones modernizadas del Flanker formarán la base de la Fuerza Aérea Rusa de próxima generación. El biplaza Su-34 es una versión de ataque de gran radio de acción, equivalente al F-15 Strike Eagle de Estados Unidos. Las 4 flotas principales de la Armada rusa tienen sus propias fuerzas de aviación. Aunque la aviación naval está formada por aviones, bombarderos y helicópteros con base en tierra, también dispone de una pequeña fuerza embarcada para proyectar su fuerza sobre el mar. Embarcados en el único portaaviones operacional de Rusia, el almirante Kuznetsov, hay 10 helicópteros Ka-27 y Ka-29 Helix para asalto naval y lucha antisubmarina. Los aparatos de ala fija están representados por las versiones navales del Su-25 y el Su-27. Sukhoi creó el Su-27Ku como biplaza embarcado de entrenamiento, pero nunca entró en servicio y acabó sirviendo de base para una versión de ataque a tierra que sustituirá al Fencer. La versión naval operacional del Flanker es el monoplaza Su-27K que entró en servicio con el nombre de Su-33. En el Kuznetsov se embarcan 16, usados solo como interceptadores y cazas. El Su-25UTG es una versión biplaza del Frogfoot. 8 de ellos han sido desplegados como aviones de entrenamiento, aunque podría desarrollarse otra versión para misiones de ataque naval. El almirante Kuznetsov, de 65.000 toneladas, era el primero de una serie de 4 portaaviones rusos. La construcción de los 3 restantes quedó suspendida tras la desintegración de la URSS. Al contrario que los portaaviones occidentales, no tiene catapulta. Los aviones son bloqueados, aceleran hasta la máxima potencia y despegan desde el trampolín de esquí. El caza embarcado Yak-38 sirvió a bordo de los portaaeronaves de la clase Kiev, con un desplazamiento de 43.000 toneladas. Todos estos buques han sido desguazados o están en la reserva. El Yak-38 era un aparato polivalente que podía llevar a cabo misiones de caza o de ataque ligero. Como el Harrier británico, el Yak-38 puede despegar y aterrizar verticalmente. Cada portaaeronaves transportaba 12 cazas Forger y 2 de entrenamiento. El Yak-38 no tuvo tanto éxito ni era tan versátil como el Harrier. Casi 40 de ellos resultaron destruidos en accidentes. Los grandes aviones polimotores como el Tupolev Bear, el Badger y el Ilyushin May son utilizados para la patrulla marítima, el reconocimiento y la guerra antisubmarina. Las misiones de ataque antibuque y de reconocimiento son realizadas por 350 bombarderos Backfire, Fencer y Frogfoot. Una misión clave de la UVMF es el reconocimiento marítimo que hasta hace poco realizaban los Tu-22 Blinder. Ucrania todavía usa los Blinder como bombarderos de gran radio de acción. El Ekranoplan es una combinación de barco y avión que vuela a una gran velocidad a pocos metros de la superficie del mar. Podría utilizarse en asaltos anfibios muy rápidos o para lanzar misiles antibuque y superficie-superficie. La función principal de la aviación del ejército de tierra es apoyar a las tropas terrestres. Hasta 1979 formaba parte de la aviación frontal, pero luego pasó a ser un mando independiente. El principal helicóptero de transporte de tropas sigue siendo el robusto Mi-8 HIP, del que se calcula que hay 1.300 en servicio. Cada uno puede llevar hasta 30 soldados. El helicóptero más importante e influyente que entró en servicio durante la Guerra Fría fue el helicóptero de combate Mi-24 Hind. En ausencia de un caza especializado en ataque a superficie, el Hind proporcionaba a los mandos del ejército de tierra soviético su propio apoyo aéreo a las tropas al actuar como carro de combate volante o artillería aerotransportada. Va armado con cohetes de 57 y 80 milímetros, misiles guiados contra carro y cañones. También puede transportar a una escuadra de infantería de 8 a 16 soldados.
El HIN permitió a los soviéticos desarrollar nuevas tácticas utilizando su gran velocidad y potencia de fuego para sacar el máximo partido al factor sorpresa. Tanto el HIP como el HIN entraron mucho en combate durante la campaña soviética en Afganistán. Se han creado 2 helicópteros avanzados para sustituir a los 1200 HIN que todavía hay en servicio. El Radical Ka-50 es un aparato monoplaza que no solo es un eficaz destructor de carros, sino que también resulta ser un formidable caza. Su competidor es el más convencional 1000 Mi-28, que se parece al helicóptero de combate norteamericano Apache. La aviación del Ejército de Tierra cuenta con los servicios de enormes helicópteros de transporte. El Mi-6 tiene una carga útil de 12 toneladas. Su sucesor, el Mi-26, es el helicóptero operacional de mayor tamaño y potencia del mundo. Su cabina tiene el mismo tamaño que la de un Hércules y puede transportar 20 toneladas de material u 80 soldados.